Hola a todos, yo soy Hige, la voz del otro lado de la pantalla que les dice bienvenidos a la clase de organización de datos. Esta es la primera clase del bloque de análisis exploratorio de datos. Van a ser 4 playlists en los cuales vamos a intentar ver qué es el análisis exploratorio de datos. Básicamente es ver cómo los datos que tenemos se relacionan, cuáles son, cómo están conformados y demás. Y esto es parte fundamental de cualquier proceso de datos. No importa qué es lo que vayan a hacer, no importa si vayan a hacer BI, no importa si van a hacer Machine Learning, no importa si van a hacer comunicación social, no importa si van a hacer arquitectura, no importa lo que sea que vayan a hacer, eso es algo que van a tener que hacer al principio. Ahora bien, revisar los datos no es una tarea trivial. Quizás en la antigüedad, cuando las cosas eran más sencillas y teníamos poca información del mundo, era bastante factible agarrar y revisar los datos a mano. Por ejemplo, una compañía con 20 empleados podría tranquilamente revisar los 20 recibos de sueldo a mano con una persona en un tiempo bastante aceptable. Pero una compañía gigante hoy en día con millones de empleados a través de todo el mundo no podría poner una persona que a ojo revise esa información y vea si todos, por ejemplo, ganan lo que tienen que ganar. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en estas clases son herramientas tanto informáticas como matemáticas como lógicas que nos permitan a esa información gigante que tenemos revisarla de forma tal que podamos entenderla antes de empezar a hacer cosas. ¿Por qué es importante entender los datos? Quizás es fácil de ver si tomamos un ejemplo. Vayamos al blog de PlayStation, que todos los meses nos da esta hermosa información acerca de los juegos más descargados cada mes. Y podemos, por ejemplo, apreciar que los primeros meses de este año, el Elden Ring fue de los juegos más descargados en la plataforma. Eso nos haría pensar que el Elden Ring es un muy buen juego, cosa que es real, pero que uno, siendo por así decirlo gamer, sabe que no realmente se condice con la cantidad de descargas. Que un juego sea bueno o malo no tiene tanto que ver con eso. Por ejemplo, dentro del mismo blog de PlayStation podemos encontrar The Division 2, un juego que en un momento estuvo a un precio irrisorio, el cual nadie pudo resistirse a comprarlo, y obviamente terminó dentro de los juegos más descargados. Eso no me dice si el juego es bueno o malo, simplemente que el juego estaba barato y nadie pudo decir no lo voy a comprar. Entonces, ¿qué conclusiones puedo yo sacar simplemente de las descargas? Ninguna en realidad. Pero eso yo lo sé porque entiendo el universo en el que estoy trabajando, entiendo los datos, entiendo cómo se comportan, veo todos los días los juegos y demás. Pero en un contexto real, yo no siempre tengo esa información de cómo los dos datos se relacionan de antemano. Entonces necesito revisarlos, necesito ver cómo interactúan y después de ahí entender si realmente eso que estoy sacando como información, en este caso las descargas, sirve para algo o no. La herramienta que vamos a estar utilizando para esto es Pandas. Pandas es una biblioteca de Python que nos permite manejar fácilmente datos de menor y mediana escala. Vamos a ver después más adelante que para datos muchísimo más grandes existen otras herramientas, pero en general para muchas de las cosas que tenemos a nuestra disposición, Pandas es una muy buena herramienta. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a estar durante estas clases hablando sobre datasets. Si recuerdan los videos anteriores, dataset es un conjunto de datos cualquiera que no tiene ninguna restricción más allá de eso, ser un conjunto de datos. Por ejemplo, una carpeta llena de imágenes es un dataset válido. Pero a efectos de estas clases,
Cuando hablemos de datasets, lo que vamos a estar hablando son datos estructurados en forma de tabla o que tengan implícitamente una forma de tabla previo a hacer alguna clase de procesamiento de nuestra parte y que además en general van a ser archivos CSV. Antes de ir ya sobre el código y trabajar con Pandas, primero entendamos cómo es que Pandas funciona. Pandas trabaja con principalmente dos estructuras de datos. Una son las series y otras son data frames. Los data frames son, podemos pensarlo como tablas que tienen columnas, filas y un índice. Si ustedes trabajaron alguna vez con SQL, es conceptualmente lo mismo en cuanto a la representación. Internamente son cosas muy distintas, pero no vamos a entrar en detalles sobre eso en esta clase. Los data frames son casi sin lugar a dudas la estructura de datos más importante con la que vamos a estar trabajando durante todo el curso. Las series, por otro lado, son lo que podemos pensar como listas, que es una secuencia de datos que, a diferencia de una lista de Python, podemos indexarla en base a otras cosas, no únicamente en base a la posición. Un data frame podemos pensarlo como que está conformado por varias series. Cuando yo trabaje con un data frame, si quiero sacar un conjunto de datos, eso va a estar en forma de una serie. Entonces, una columna va a ser una serie y una fila va a ser una serie. La API de series y de data frames suele ser bastante parecida. En general podemos aplicar el mismo método tanto a data frames como a series, pero los resultados no van a ser los mismos. Las operaciones que podemos realizar con un data frame, en general podemos usar un paralelismo a aquellas que podemos hacer en una hoja de cálculos, como por ejemplo obtener la suma de las columnas, obtener el promedio de las columnas, obtener la cantidad de elementos de las columnas, y eso en las series se puede hacer igual. Podemos pensar que cuando yo a un data frame le digo dame la cantidad de elementos por cada columna, le aplica el mismo método a cada una de las series que lo conforman. En el análisis exploratorio de datos, entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a cargar nuestros datos en un data frame y una vez que los tengamos ahí vamos a poder operar con los mismos para obtener alguna clase de estadística que nos hable un poco más sobre cómo funcionan los datos internamente. Para eso vamos a utilizar un notebook, que es el entorno en el cual vamos a estar trabajando. En general vamos a utilizar Google Colab, que no necesita ninguna clase de instalación, se utiliza directamente sobre la nube. Pero si quieren instalarlo en sus propias computadoras, hay un pequeño tutorial sobre cómo hacerlo en algún lugar de la página. Si no, debe estar ahora en la descripción del video. Como en el aire puede ser un poco complicado de ver, vamos a tratar de aplicar todo este análisis a un caso concreto. En este caso no pude conseguir la información del PlayStation Store, que hubiese estado bueno, pero sí algo que hay disponible que se comporta más o menos igual y que podemos llegar a trabajar de la misma forma y obtener algunas conclusiones parecidas, son las encuestas del departamento de computación. Lamentablemente las de este cuatrimestre no estaban disponibles para bajar, pero sí hay de un par de años antes, entonces vamos a trabajar con eso.